¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches. A ver, vamos a empezar el día de hoy, ¿ya? A ver, vamos a iniciar con lo que es, vamos a continuar con las vías de administración. En este caso, todavía seguimos con las vías de administración parenteral, ¿ya? Ahora pasamos, ya nosotros hemos visto lo que es la vía intradérmica. Ahora pasamos a lo que es la vía subcutánea. Vamos, en la vía subcutánea, que es bastante breve. Habían estado escuchando bajo, ¿no? No estaba, seguramente se escuchaba otra cosa. No, no estaba hablando todavía. Listo. Pero ahora sí logran ver las diapositivas, ¿verdad? ¿Se logra Sí, ver las? Miss. Ah, ya, ok. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar. ¿Ya? Otra de las vías parenterales que también utilizamos nosotros, bueno, en este caso se utiliza para para la administración de ciertos medicamentos, como por ejemplo lo que es la insulina, ¿no? Ya seguimos avanzando en las capas de tejidos según su profundidad. Ya nosotros hemos visto lo que es lo más superficial posible, que viene a ser las capas de la piel. Muy bien, vamos a ver, ¿ya? La vía subcutánea. En este caso, la vía subcutánea viene a ser una de las vías bastante utilizadas, ¿no? Como les comentaba, en lo que es o en lo que se refiere a la administración de medicamentos con insulina. ¿A quién se le administra insulina? A los A los pacientes pacientes diabéticos, diabéticos. Miss. Ujú. Muy bien, a los pacientes con diabetes, ¿no? Entonces, para poder regular lo que viene a ser la azúcar, la glucemia en los pacientes, se utiliza la insulina, debido a que ellos no producen la cantidad necesaria de insulina en su cuerpo para poder controlarlo, o es nula la producción de insulina. Muy bien. A ver, entonces, la vía subcutánea también se le denomina la vía hipodérmica. Hipodérmica, ¿por qué? Hipo significa debajo, dérmica significa piel, o sea, específicamente se está administrando debajo de la piel, ¿no? Porque tenemos las capas de la piel y debajo se encuentra el tejido celular subcutáneo, ¿ya? Y por lo tanto, este tejido celular subcutáneo, como es constituido por tejido adiposo o tejido graso, nosotros tenemos que considerar que tiene poca irrigación, tiene una disminución de lo que viene a ser el menos líquido. Por lo tanto, cuando se administra, la absorción en esta vía es lenta, es más lenta. No es como en la vía intramuscular, que es mucho más rápida la absorción. Aquí la absorción es lenta, por eso se prefiere este tipo de absorción para algunos medicamentos, ¿no? Consiste en la administración de pequeñas cantidades de medicamento que tras ser inyectado queda alojado en la hipodermis o tejido celular subcutáneo, donde es absorbido lentamente. Ya habíamos mencionado que contra más superficial sea el tejido, entonces esto quiere decir que la absorción es mucho más lenta. ¿Ya? Muy bien. Es utilizada clásicamente para la administración, por ejemplo, de insulina,
como les había mencionado, viene a ser la administración de este medicamento en los pacientes diabéticos, la heparina, por ejemplo, que viene a ser un anticoagulante, y también para la administración de vacunas. De elección también, o sea, esta vía se prefiere en algunos pacientes que tienen alguna enfermedad terminal, como es en el caso de los pacientes con cáncer. ¿Por qué? Se utiliza o hay una terapia que se denomina la terapia del dolor. Esta terapia del dolor es utilizada a través de la vía subcutánea, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué va a pasar cuando se administran medicamentos para la terapia del dolor por vía subcutánea? La absorción es lenta, por lo tanto, el medicamento va a tener una duración más larga. Normalmente los pacientes que tienen cáncer tienen mucho, mucho dolor, especialmente en las últimas etapas, ¿no? Ya sea el cáncer al órgano o al sistema que esté atacando. Igual, es bastante, bastante doloroso, ¿no? Entonces se requiere un medicamento que se absorba lentamente y que dure más tiempo. Por lo tanto, por eso se escoge esta vía, ¿ya? Listo, vuelvo a repetir, la terapia se llama la terapia del dolor. Zonas de aplicación. ¿Dónde se administra estos medicamentos? ¿En qué parte? Cuando nosotros hablamos de la vía subcutánea, nosotros tenemos 4 sitios o 4 zonas donde se puede administrar, ¿ya? Una de ellas viene a ser la del brazo, especialmente en la cara anteroexterna tercio medio. ¿Qué significa esto? Nosotros vemos aquí el brazo. ¿Cómo lo vamos a medir? Es bastante, bastante fácil. Al medirlo, nosotros vamos a sentir o vamos a palpar la zona del acromión. Esta zona viene a ser un huesito que ustedes lo pueden palpar en la zona del hombro, ¿no? Del hombro. Ahí van a sentir el hueso, que es parte del omóplato. Desde ahí, del acromión, ustedes van a colocar 4 dedos por debajo de ese hueso. Entonces, debajo del cuarto dedo, ahí se van a guiar para ubicar la zona de aplicación, ¿ya? Entonces, ese es en el caso del brazo. Muy bien. Vuelvo a repetir, cara anteroexterna. Anteroexterna, ¿qué significa? Anterior, o sea, lo que da hacia la parte de adelante, ¿no? Y externa significa hacia afuera, o sea, en esta zona, que ahora lo van a poder visualizar, ¿ya? En el abdomen, que también se le denomina la zona periumbilical. Periumbilical. En esta zona periumbilical nosotros vamos a encontrar que también se puede administrar la vía subcutánea. ¿Por qué? En esta zona se encuentra bastante tejido adiposo. A ver, un momentito, por favor. Muy bien, entonces nosotros vamos a ubicar el ombligo, pero ojo, no se administra en el ombligo, por si acaso. ¿Dónde se administra? En la zona que se encuentra alrededor del ombligo, por eso se llama región periumbilical, alrededor del ombligo. De preferencia en la zona inferior. ¿Ya? Nosotros bueno, en este caso, cuando se administra varias dosis, como en el caso de la vacuna antirrábica, se administra siguiendo la dirección de las agujas del reloj, ¿ya?
Entonces vamos a ver que la dirección va de la siguiente manera y ustedes cuando palpen o cuando van a hacer pliegue van a sentir que hay bastante tejido adiposo. Esta zona también se le conoce como una zona de autoinyección. ¿Por qué? Porque cuando ya la persona está acostumbrada a que le administren medicamentos en esta zona, él mismo lo puede realizar. O sea, se hace pliegue y se inyecta, ¿no? Muy bien. Después tenemos la zona del muslo. La zona del muslo viene a ser esta de aquí. Ojo, la zona del muslo. No, esto no se llama pierna, ¿no? Lo confundimos, pero es la zona del muslo. En la zona del muslo nosotros vamos a dividir en tres partes, en tres, en tres porciones. La zona superior, media e inferior. La zona media, aquí en esta zona, es donde nosotros vamos a aplicar lo que es el medicamento o la vacuna, en este caso que también ustedes lo han estudiado en el ciclo anterior, ¿no es cierto? Entonces, ojo, la zona media del muslo. Muy bien, esa zona también se utiliza. Y por último, el tórax, la parte posterior, ¿no? En la zona dorsal y en la zona ventrodorsal. Muy bien. O sea, se utiliza porque tiene bastante tejido adiposo. Y en algunas personas se utiliza la zona pectoral, por ejemplo, para lo que les había mencionado que era la terapia del dolor, ¿ya? Muy bien, entonces estas vienen a ser las zonas donde se puede utilizar para poder colocar lo que es la vía subcutánea. Pero las tres más utilizadas vienen a ser la zona del brazo, la zona del abdomen y la zona del muslo. Muy bien. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Buenas noches, disculpe la tardanza. Sí, No dime, le he Zapata. podido, no le he podido entender la primera parte donde está ¿Cuál primera parte? ¿A qué te refieres con la primera parte? la zona del brazo. Eso no le he podido entender porque yo había ingresado tarde. Ah, ya, no, no te preocupes, solamente estoy mencionando en dónde es, pero ustedes lo van a poder visualizar para que puedan saber cómo se ubica. Ah, ya, solamente eso yo pensé que estaba hablando como de la vacuna. Eso Ah, nada más. no, 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 solamente ahí está entre paréntesis la vacuna, pero en realidad pues ya saben que una de las vacunas que se administra por vía subcutánea viene a ser la doble viral o la triple viral, que viene a ser la SPR, que es sarampión, parotiditis y rubiola, ¿no? Y la otra que viene a ser pues la sarampión y rubiola, pero también se puede administrar la antiamarílica, se administra por vía subcutánea. Ujú. Ok, eso nada más me quedaba. Gracias. Ujú. Ya, ok, muy bien. Listo. Los usos de la vía subcutánea. Tiene dos usos, básicamente, ¿no? Una que viene a ser preventiva cuando se administran las vacunas y eh, que podemos encontrar, por ejemplo, como les había mencionado, lo que es la vacuna triple viral, la SPR, o sea, aquella que protege contra sarampión, paperas o parotiditis y rubiola, ¿no? Después tenemos la vacuna SR, que es la sarampión y rubiola. Aquí faltó todavía inclusive la vacuna AMA. ¿La vacuna AMA contra qué enfermedad protege? A ver si recuerdo. Como dijo Miss, La vacuna AMA. ¿Contra qué enfermedad protege? fiebre amarilla, Miss.
contra la fiebre amarilla. Muy bien, Hernández. Listo, muy bien. Entonces, en este caso, como les estaba mencionando, también falta lo que es la vacuna contra la fiebre amarilla o AMA, ¿no? Después tenemos la vacuna antirrábica o también el suero antirrábico, que se utiliza cuando hay mordedura de perro, ¿no? Y si se quiere hacer una profilaxis después de un procedimiento que ya ustedes conocen, que, o sea, no cualquiera se puede aplicar este suero antirrábico, ojo. El suero antirrábico se aplica solamente en el caso de que el antirrábico, el centro antirrábico de la orden, ¿no? Porque si bien es cierto, la rabia viene a ser una enfermedad que no es muy frecuente actualmente gracias a la vacuna que se le administra a los animales. Entonces, pero de todas maneras, siempre es bueno notificar, por ejemplo, cuando existe mordedura, especialmente de perro, ¿no? Y especialmente si es un perro que no tiene dueño, ¿ya? Listo, muy bien. Entonces, como ustedes ven, ahí en la imagen se utiliza la zona periumbilical. Como les había mencionado, no necesariamente se coloca en el ombligo. Muchos piensan que es así, ¿no? Pero no es así, sino que se administra alrededor del ombligo, en la zona periumbilical, ¿ya? Muy bien. Y es una zona de autoinyección, porque la persona lo puede hacer sí sola, por ejemplo, en el caso de la insulina. Otro de los usos, sí, sí, Vigo, ¿tienes alguna Sí, pregunta? sí, Ujú. sí, si la aguja no llega a los intestinos, No, no, porque la aguja que se utiliza viene a ser la de 25 o la de 26G. No se utiliza una que sea de cánula larga, no. Además, el ángulo que se utiliza en la vía subcutánea no permitiría que llegue, ¿no? En este caso, cuando nosotros vemos las capas que existen en el abdomen, existen muchas capas. Tenemos la piel, tenemos lo que es el tejido subcutáneo, tenemos lo que es el músculo, tenemos la aponeurosis, tenemos, o sea, hay varias capas. Es bien difícil, no es que los órganos gastrointestinales estén superficiales, no. Así que no hay ningún problema. Además, como les vuelvo a repetir, la aguja que se utiliza no es una aguja con un calibre alto o en todo caso no es una aguja con cánula larga, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Miss, Ujú. Y la todo. insulina es necesario poner en la vía subcutánea. Sí, la insulina se administra por vía subcutánea. No se administra, a menos que la persona tenga una urgencia, tenga de repente una hiperglicemia muy severa, o sea que le haya subido. Normalmente la glucosa en sangre llega hasta 110, ya, 110 miligramos por decilitro, ¿no? En ayunas. Hay algunos pacientes que sufren de diabetes que ya tienen su glucosa controlada, están con 120, 130, sí, pero hay pacientes que pueden llegar con la glucosa. Miren, les estoy diciendo aproximadamente los valores normales. Ahora imagínense una persona que llegue con 300 de insulina. 300, ¿ah? Eso se considera una emergencia, porque puede entrar en un coma diabético el paciente.
¿no? Hay personas que inclusive llegan hasta 400, yo no sé ni cómo caminan cuando están con demasiada glucosa en la sangre. Entonces, en este caso, solamente en ese caso sí se administra por vía endovenosa, pero es diluida, ¿no? Eso sí se Ya, utiliza, es una terapia, la insulinoterapia diferente. Ujú. Pero para poder controlar lo que el paciente con diabetes tipo 1, ese sí se tiene que aplicar por vía subcutánea, ¿no? Para mantener el margen normal de lo que es la glucosa. Muy bien, ahora sí, vamos a seguir. En este caso, el uso de la insulina viene a ser un uso terapéutico, por ejemplo. Es un procedimiento en el cual se administra insulina principalmente por vía subcutánea a pacientes que sufren de diabetes, ¿no? En la diabetes que requiere de la insulina viene a ser la diabetes tipo 1. Ya ustedes deben haber visto que las diabetes son diferentes. Puede haber diabetes 1, diabetes tipo 2 o la diabetes gestacional, ¿no? En el caso de la diabetes 1 depende mucho de la insulina. Por eso es que la persona todos los días se tiene que hacer una muestra para poder saber el valor de su glucosa, ¿no? Ellos utilizan el famoso glucómetro. Es un aparatito chiquito que viene con su cinta reactiva, viene con su lanceta y ellos obtienen una gotita de sangre del pulpejo del dedo, ¿no? Sabiendo su valor de glucosa, ahí se administra la insulina. Claro que esto tiene que ir acompañado también de lo que es la dieta, o bueno, mejor dieta no, sino mejorar sus hábitos, ¿no? Sus hábitos, sus estilos de vida, porque si no, tampoco no va a regular la glucosa. Entonces, como les decía, la insulina viene a ser uno de los medicamentos que se utiliza por vía subcutánea. Y existen otras más, ¿no? Por ejemplo, que se utiliza en áreas críticas, como en el caso de UCI, o sea, en cuidados intensivos. Se utiliza también en lo que es el área de hemodiálisis. Ahí se utilizan otros medicamentos que también administran por vía subcutánea. Y lo que ya habíamos mencionado para la terapia del dolor, ¿no? Muy bien. La dosis. La dosis que se administra en este caso puede variar. La mínima es 0.5 mililitros hasta 2 mililitros, ¿no? Pero en el caso de la insulina ya ustedes vieron, recuerdan que nosotros cuando vimos las jeringas de insulina tienen sus dosis, puede ser variable, ¿no? Dependiendo de la cantidad que crea conveniente el médico. De acuerdo a eso se le administra, pero ¿cuál era su unidad de medida en la insulina? No era mililitros. ¿Cuál era la unidad de medida de la insulina? Unidades internacionales, ¿no? Exacto, unidades internacionales. Muy bien. Y en eso hay que tener muchísima precaución porque se puede, pues, generar un problema bastante grande si es que no se mide exactamente las unidades internacionales, ¿no? Muy bien. Pero en el resto de medicamentos, pues puede variar de 0.5 mililitros, que es el mínimo, hasta 2 mililitros. ¿Por qué no se administra más? A lo mucho, inclusive 2.5 ya. ¿Por qué no se administra más? No se administra más porque esto puede generar dolor. Recuerden que las células adiposas se encuentran bastante contraídas, ¿no? Entonces, el tejido adiposo, al ser denso, al momento de introducir algún
contenido, algún líquido, eso va a generar dolor, definitivamente. Y si se le administra más de lo recomendado, genera presión y puede generar también dolor en los tejidos vecinos, ¿no? Técnicas de aplicación. Tenemos la técnica que se le conoce como la de 0 grados. ¿Cuál viene a ser esa? Esta viene a ser cuando nosotros hacemos pliegue. ¿Qué significa? Vamos a hacer un pequeño pellizco para poder ingresar a lo que es directamente a la vía subcutánea. Aquí en este caso, con nuestros dedos pulgar e índice, vamos a hacer un pellizco, así se llama, ¿no? Hacemos pliegue. Y con la otra mano, pues ingresamos la aguja al tejido. En el otro método, que viene a ser el método de 45 grados, no se forma pliegue, o sea que la persona ingresa directamente sin hacer pliegue al tejido, ¿no? Pero para ello, pues la persona debe tener buen pulso, porque recuerden que al ingresar la aguja, de todas maneras, al ser un procedimiento invasivo, va a ir cortando los tejidos para poder ingresar hasta donde le corresponde. ¿Ya? Entonces, en este caso, pues, si la persona que aplica no tiene buen pulso, le tiembla la mano, entonces va a ir lastimando los tejidos por donde va ingresando, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso, nada más. Muy bien. ¿Cuáles son los materiales que se utilizan mayormente? El material que se utiliza para la vía subcutánea viene a ser o bien la jeringa de tuberculina, la jeringa de insulina, o cuando se requiere administrar más cantidad, porque recordemos que estas jeringas solamente tienen una capacidad de 1 mililitro. Entonces, en este caso, pues se utiliza la jeringa de 3, ¿no? La jeringa de 3 mililitros. Muy bien. Las agujas que se utilizan, como ya les había mencionado, vienen a ser las de 26G, las de 25G y en algunos casos se utiliza la de 23G. La de 26G, ¿recuerdan mayormente qué color de cono tiene? Mayormente, no es en todos los casos. Marroncito, Miss. Ajá, marrón. La de 25, Anaranjadito. ¿y la de 23? Medio celeste, Miss. Exacto. Entonces, mayormente vienen a ser o vienen de estos colores, pero siempre es bueno verificar la parte posterior del empaque porque a veces los que producen los productos médicos a veces no se guían por los colores, ¿no? Sino que hay que siempre verificar. Listo. También se va a necesitar algodón, lo que es solución antiséptica, que en este caso es el alcohol y el jabón. En algunos casos se utiliza jabón primero. Antes de utilizar el alcohol se utiliza un jabón antiséptico para limpiar bien la zona donde se va a aplicar. Más que todo por asepsia, ¿no? Para evitar la contaminación, para evitar lo que viene a ser el ingreso de los microorganismos, porque al momento de ingresar la aguja, de todas maneras, va a arrastrar lo que se encuentra en la superficie. Muy bien. Después tenemos lo que es la solución a administrar, que puede ser la vacuna, una de las vacunas o la insulina, bueno, ¿no? Los guantes, que a veces se puede prescindir de los guantes siempre y cuando la persona se haya lavado bien las manos, haya cumplido con el protocolo de lavado de manos clínico o médico.
y el campo estéril, que viene a ser una zona donde yo voy a colocar mis materiales. Una riñonera con su gasa, puede ser de repente, puede ser también una compresa, ¿no? Entonces podemos utilizar este tipo de materiales. El procedimiento, bueno, en este caso siempre preparación psicológica. Es importante que nosotros le digamos al paciente qué es lo que se va a realizar, ¿no? Por más que sea un procedimiento sencillo y no solamente para lo que viene a ser administración de medicamentos, sino en todas las actividades que ustedes realizan, hasta para poder cambiarle de ropa de cama al paciente, igualito, se tiene que informar, se le tiene que avisar, si no es al mismo paciente, al familiar que lo está cuidando. Esto va a ayudar a generar más confianza, esto va a ayudar a generar de que la persona pueda colaborar. Listo, eso viene a ser la preparación psicológica, ¿no? Después tenemos lo que viene a ser el lavado de manos. El lavado de manos, que es muy importante, revisar los 5 correctos, tener todos los materiales listos, la jeringa precargada, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos una jeringa de 3 mililitros. Recordemos cuál era lo mínimo, al menos en los mililitros, era desde 0.5 hasta 2, ¿no? O en caso extremo hasta 2.5, dependiendo de la dosis. Una de las vacunas, por ejemplo, de los sueros, que se necesita bastante cantidad, viene a ser el suero antirrábico, ¿no? En adultos. Muy bien. Después tenemos sostener bueno, en este caso al usuario, ¿no? Porque podemos tener de diferentes edades. Siempre limpiar desde el centro hacia la periferia. Eso es importante. Bisel hacia arriba, hacer pliegue, ingresar con un ángulo de 45 grados. Una vez que ya está la aguja dentro, ahora sí, la aguja, precisamente, ¿no? En este caso se aspira, lo que no se hace en la vía intradérmica, ¿no? Porque es un tejido bastante delicado. Entonces, en el caso de lo que es la vía subcutánea, sí se aspira. ¿Qué significa? Se va a jalar el émbolo o se va a retroceder el émbolo un poco, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué se hace esto? Para poder verificar si al momento de ingresar se ha de repente también ingresado a un vaso sanguíneo, ¿no? Como una venita. Puede haber una venita superficial. Ahora, ¿qué pasaría si sucediera esto? Definitivamente la persona tendría que volverse a comprar una aguja, ¿no? No se puede dejar ahí, porque se supone que tiene que entrar al tejido subcutáneo, no a vía sanguínea directamente, ¿ya? Después que se ha inyectado y haber comprobado que no esté en un vaso sanguíneo, se coloca la torunda de algodón, se cubre, se presiona por 1 minuto y se verifica, pues, si es que en caso la persona recibe un tratamiento bastante frecuente, ¿no? Para saber cuándo, en qué momento va a retornar. Tiene que esperar unos minutos para poder ver si es que tiene alguna reacción alérgica, desechar todos los materiales. Y en el caso, bueno, pues de las vacunas, las mamás mayormente les dan lo que viene a ser el paracetamol en gotas, ¿no? Y por último tenemos lo que viene a ser las complicaciones. ¿Cuáles vienen a ser las complicaciones? Mayormente se da este tipo de complicaciones. La primera, que viene a ser el absceso. El absceso viene a ser una formación
donde existe un saco de materia o de pus. Este absceso viene a ser la acumulación de pus. Ojo, no es que aparezca de la nada, no, significa que no se ha limpiado bien la zona donde se va a aplicar. Ojo, y la aguja ingresa a los tejidos. Entonces, por lo tanto, en este caso, pues siempre es bueno proteger la aguja antes de administrarla, antes de que ingrese al tejido humano, ¿no? Entonces, muy bien. En este caso, ¿qué es lo que se va a hacer? Se tiene que limpiar previamente, ¿no? Si, bueno, ya ha salido el absceso, que es la acumulación de pus o de materia, entonces a veces es necesario debridar. ¿Qué significa debridar? ¿Qué significa debridar? Sacaros o retirarme. Disculpa, no te escuché bien, hija. ¿Puedes volver a repetir, por favor? Es retirar eso, me hizo sacarlo al Ujú. Para debilitar se hace un pequeño corte, ¿no? Por eso les decía, a veces el absceso puede ser pequeño, viene a ser un pequeño saquito, pero en algunos casos puede ser grande, ¿no? Por una mala asepsia, porque no se ha tenido cuidado con los materiales con los cuales se va a administrar el medicamento. No se ha tenido cuidado al momento de la limpieza para poder, pues, inyectar. Entonces, en este caso, pues se ha contaminado y es una infección. Se hace un pequeño corte y se tiene que defogar esta materia, porque si no va a seguir profundizándose, ¿ya? Entonces, muy bien, este tipo de situaciones se puede presentar. Listo. Entonces, esto pues es de cuidado, ¿no? Después tenemos lo que es el hematoma. El hematoma viene a ser cuando ingresa la aguja, hay ruptura de un vaso sanguíneo, o sea que se rompe un pequeño vaso sanguíneo y sale sangre por debajo de la piel. Y esta sangre al final viene a ser sangre muerta, ¿no? Que va cambiando de coloración conforme pasan los días. Primero se ve así como la imagen de un color rojo, morado, ¿no? Azulado, después va cambiando de color a medida que se va absorbiendo. Claro, esta sangre se va a absorber, pero esa no es la cuestión, ¿no? Sino que hay que administrar con mucho cuidado para evitar que se fomenten este tipo de situaciones. Ahora, por ejemplo, en el caso del hematoma, si es que no se absorbe, también tiene que hacerse una curación especial, ¿ya? Entonces, poco a poco se va a ir absorbiendo, pero no hay que generar este tipo de complicación. Después tenemos el enfisema subcutáneo. El enfisema subcutáneo viene a ser cuando ingresa aire a los tejidos, ¿ya? Cuando ingresa aire. A veces dentro de la jeringa puede haber aire y se inyecta aire en vez de líquido. Entonces, eso puede generar la acumulación de aire. La fibrosis, esta induración, esta especie de, mm, algunos le dicen callo, ¿no? Hay algunas personas cuando se administran
muchas veces un medicamento, entonces ya esos tejidos se van fibrosando, ¿no? Y van formando este tipo de induración, así se le llama, induración, ¿no? Entonces, también es una de las cosas de las que hay que cuidarse. Puede desaparecer, es una vez que ya está la fibrosis, es un poco difícil que desaparezca, ¿no? Pero poco a poco, lentamente se va a ir absorbiendo. O sea, no es instantáneo tampoco. Ujú. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Sí, dime, Cabrera. Profesora, le comparto una experiencia. Ujú, Mire, ve, en una ocasión mi mamá estaba llevando un tratamiento, ¿no? Por, a ver, ¿cuántos días? Fue 3 días que le pusieron la ampolla ujú, y de lo que, bueno, le ponían un día en un lado de la pierna, el otro día en el otro lado, ¿no? Entonces, y se le quedó así como una bola, profesora, ujú. y por mucho tiempo, y hasta ahora creo que se le ha quedado así. ¿Y por qué pasa eso? Porque justo eso es lo que estaba explicando de la fibrosis, ¿no? Que a veces cuando un paciente necesita tratamiento de manera consecutiva, ¿qué es lo que pasa? Ese medicamento va acumulándose, va también endureciendo los tejidos que se encuentran alrededor y forma esa induración, ¿no? O a veces también puede suceder que el contenido no llegue al tejido que se recomienda. Por ejemplo, si es un medicamento que debe ir por vía intramuscular y a veces lo dejan o lo aplican por la vía subcutánea, es lógico que se va a formar, como ustedes dicen, ¿no? Como una bolsa, como una bola dura, ¿no? Esta granuloma o induración, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta más? Ya, listo. A ver, miren, en este caso vamos a ver lo que es lo que viene a ser pues la administración en las diferentes vías, ¿no? De, de lo que viene a ser la vía subcutánea. Ya nosotros hemos visto hasta lo que viene a ser las complicaciones. Vamos a ver, recordemos que siempre debemos tener nuestros materiales a la mano para poder pues realizar este tipo de procedimientos. No en todas las actividades que nosotros realizamos, siempre debemos tener a la mano. Ya. A ver, dime Zapata, si tienes alguna pregunta. Sí, disculpe. El día lunes yo no pude ingresar por motivos de... Tuve una emergencia con mi niña y yo no sé qué Ujú. material he pedido para el día de No, hoy. yo no he pedido materiales, hija. Ya, mis, eso quería saber, Ajá. gracias. Ya, muy Espero que bien. me haya puesto un asistente. No, acuérdense que ustedes, a ver, quiero aclarar algo, por favor, ¿ya? Cuando ustedes tienen cuando faltan, sí justifican y está justificado, pero no significa que se les ponga asistencia, porque no han Ok, estado presentes, ¿no? Sí, sí, mi. cuando nos avisan, sí, hay una justificación. Muy bien. Entonces sí me puso mi Ujú, justificación. sí, sí, Zapata. Ya, Mis, ok. Sí, dime. me disculpe, yo lo envié a mi pápula a su WhatsApp, pero creo que no lo vio hasta ahora.
Todavía no he revisado Vigo porque también estoy revisando otros trabajos. Ahora que como ustedes no tienen clase ni el día jueves ni el día viernes, bueno, todos nosotros, como ya saben, es feriado, voy a aprovechar para poder revisar todos los trabajos y cualquier observación o cualquier recomendación, igual se las voy a hacer llegar por el mismo medio que ustedes me han entregado el video, ¿ya? Miss, yo lo envío mañana, por No, sí, yo entiendo. Sí, no hay problema, sino que su compañero, claro, ha visto que no lo he revisado. Sí lo he recepcionado, solamente que todavía no lo he revisado porque así como con ustedes tengo también con otros salones, entonces poco a poco estoy revisando porque revisar no es fácil, o sea, no es que lo mire así de corrido, no, tengo que observar si es que de repente tienen alguna observación, hay que hacer alguna observación, ¿ya? Listo, muy bien, pero sí, sí lo voy a revisar. Más bien lo único que sí les pido es que cuando ustedes me lo envíen, a veces me puedo demorar unos días, pero sí lo llego a revisar. No lo vayan a borrar, no lo vayan a eliminar, porque si no, ahí sí yo no lo puedo descargar, ¿ya? Muy bien, listo. Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros tenemos, siempre recuerden que nosotros debemos tener nuestros materiales. Tenemos el alcohol, tenemos nuestro algodón, ¿no? En mi caso yo tengo mi riñonera, la jeringa, que es, ¿no se me escucha? A ver, ¿no me escuchan los demás? Sí, Miss, sí se le escucha. Se Ay, escucha, Miss. ok. Listo, ya. A ver, miren, vuelvo a repetir. Entonces, nosotros tenemos nuestros materiales. En este caso, ahí les estoy enseñando unas esponjitas que ustedes les pueden poner una cinta para poder pegar en las zonas donde nosotros vamos a aplicar, sin necesidad de que hagan ingresar la aguja, solamente para que ustedes puedan visualizar la técnica, ¿ya? Listo, muy bien. Entonces, en este caso, como les mencionaba, siempre a la mano, ¿no? Tenemos lo que es la sustancia que se va a inyectar, el algodón, el alcohol, los guantes, la jeringa y siempre tener un campo limpio, ¿no? Para poder colocar nuestros materiales. En este caso, como les mencionaba, pueden utilizar unas esponjitas para poder utilizar lo que es para poder colocar en la zona donde se va a administrar, ¿no? A diferencia de la intradérmica, aquí lo que es importante viene a ser la técnica. A diferencia de la intradérmica, como les mencionaba, en la intradérmica pues se hace la pápula. Muy bien. Siempre debemos habernos lavado la mano antes, no debemos tener ningún accesorio, ni sortijas, ni relojes, ni pulseras, ni nada, ¿no? Utilizamos siempre el alcohol en gel para poder desinfectar las manos, siempre con los 8 pasos con lo que respecta al alcohol en gel. Muy bien. Ahora, nosotros tenemos nuestra jeringa de tuberculina o de insulina. Muy bien. Ahí la tenemos, ¿no? Como pueden apreciar ahí en la imagen. Ujú. Ya está. Listo. Ahí está. La jeringa en ese caso viene a ser de tuberculina. La jeringa de tuberculina. A ver, ¿identifican cuál viene a ser esa, la aguja, el número de aguja? No se logra ver muy bien la La jeringa. 26 creo, Miss. Sí, exacto, la 26, la número 26G, ¿no? Muy bien. Y acuérdense, la jeringa de tuberculina es aquella que viene, sí se ve, hija,
Sí se ve, sí se ve, sí está, sí está, sí está. Debe ser su internet que está fallando, pero sí se ve. Los demás sí logran ver, ¿verdad? Sí, Miss, sí se ve. Sí, Ah, ya, Miss. ya, listo, muy bien. Entonces, cuando ustedes utilizan, por ejemplo, el frasco de suero para poder hacer sus prácticas, recuerden que previamente, antes de utilizarlo, antes de cargar, se tiene que cargar con otra aguja y limpiar. Por ejemplo, en este caso, ese qué cánula, perdón, ¿qué calibre es la aguja? Era 23, celeste. Miss. 21, Miss. 23, 21. 23. 23, 23. 23. Muy bien. Nosotros le quitamos la aguja que trae, ¿no? La aguja que trae se retira y se le coloca otra. ¿Por qué? Porque para poder cargar lo que viene a ser el contenido, el líquido, acuérdense que no podemos cargar con la misma aguja que se va a aplicar porque se despunta, pierde su filo, ¿no? Listo, muy bien. Entonces, nosotros utilizamos esa aguja. Ah, y antes, ¿qué realizamos? Antes de introducir la aguja, tenemos que, Limpiar. ajá, muy Ya. bien, limpiar con una toronda de algodón con alcohol, ¿no? Siempre, siempre, siempre tiene que ser así, ¿ya? Muy bien. Eso es medidas de bioseguridad. Listo. Una vez que ya hemos limpiado, ahora sí podemos introducir para poder cargar. En este caso se va a cargar 0.5, ya, 0.5 mililitros. Ujú. Recuerden que normalmente en estas jeringas a veces carga aire y también líquido. Por eso es que nosotros debemos tener bastante precaución al momento de eliminar el aire, ¿ya? Ahora, ustedes ven en esas tapitas de suero, en los frascos de suero, viene un jeve. Hay tres puntitos, ¿no? Esas zonas o esos tres puntitos vienen a ser los lugares de ingreso para las agujas, para el equipo de venoclisis. Eso viene a ser bastante delgado para que pueda ingresar con facilidad y así poder cargar o introducir pues el equipo de venoclisis. Muy bien. Vuelvo a repetir, cargamos 0.5, ¿ya? Listo, a ver, ahí se dan cuenta. Es líquido, ¿no? Muy bien. Ujú. Retiramos y ahora sí, una vez que nosotros hemos retirado, siempre va a quedar un poco de contenido en el cono. Lo que nosotros vamos a hacer es retroceder el émbolo para poder quitar o para evitar, ¿no? Tener pérdidas en el contenido. Cambiamos de aguja y ahora sí retiramos o expulsamos el aire que se encuentra dentro de la jeringa hasta que nosotros llevemos el líquido hasta el bisel, hasta la punta de la aguja. Muy bien. A ver, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos primero? En la zona del brazo. Vamos. En la zona del brazo se logra visualizar la zona del brazo, ¿no? ¿Cómo vamos a ubicar? A ver, para que puedan ver. Nosotros vamos a pedirle a la persona que flexione su codo y lo apoye sobre su abdomen. En la zona del brazo que va desde el hombro hasta el codo, nosotros vamos a descubrir y vamos a ubicar el acromión, ¿ya?
Ahí pueden visualizar. Ahí está el acromión. Ahí está en la cámara para que se pueda ver mejor. Ese viene a ser el acromión. Ustedes mismos pueden tocarse y ahí van a sentir, ¿no? Desde ahí, el acromión, esa zona que cuando ustedes mueven el brazo, se puede sentir, ¿no? Esa prominencia. Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a medir 4 dedos por debajo. A ver, un ratito. Un momentito. Listo. A ver, entonces, como les decía, en este caso nosotros vamos a medir 4 dedos por debajo. Desde el acromión se mide en los adultos 4 traveses, así se llama, o sea, 4 dedos. Miren, ahí, así, de esa manera. Y debajo del cuarto dedo, ahí es donde vamos a ubicar el punto de inyección. Y se dan cuenta que es una zona que tiene bastante pulpejo, ¿no? Y en el caso de los niños, solamente 3 dedos nada más. Ojo, no ahí donde estoy presionando. ¿Por qué? Porque no tiene buen tejido adiposo, ¿no? Ahí, en cambio, sí. Esa zona tiene bastante tejido adiposo. Muy bien. Entonces, vuelvo a repetir. Son 4 dedos por debajo del acromión. ¿Ya? 4 dedos por debajo del acromión. En los adultos. Y en los niños, 3. Muy bien. Creo que hasta ahí está claro, ¿verdad? Miss, ahí O sea, de la- A ver. Sí, dime. Zapata, te escucho. Miss, donde Ujú. dice usted el acromión, creo que es el huesito, ¿no? Exacto, sí. Hay un Es una huesito ahí, ¿no? prominencia. Ujú. De ese huesito- Ya, de ese huesito hacia abajo 4 dedos, ¿verdad? 4 dedos en los adultos y en los niños 3 dedos, porque recordemos que el brazo del niño pues es más pequeño, ¿no? Ya, Miss, gracias. Listo, muy bien. Mis, Sí, dime, Navarro. disculpe, recién me estoy ingresando. Se mide 4 dedos, o sea, en el cuarto dedo es lo que vamos a hacer la punción, ¿no? Debajo del cuarto dedo, sí, ajá, en los adultos. Ya, Exacto. Ya, muy bien. Listo, muy bien. Entonces, esa viene a ser la zona y es una zona, ahí está, es una zona bastante pulposa, ¿no? No hay ningún peligro de que podamos ingresar a nervios o a un, pues, vaso sanguíneo de, de calibre grueso, ¿no? Sí, se para mucho. Ya, dime, hija, ¿ya? Sí, se para mucho. No puedo ver. Debe ser tu internet, hija, ¿ya? No, no, bueno, no. Los demás sí pueden, a ver, avísame los demás si de repente no pueden visualizar. Sí, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho, Amaranto. Ya ves, no me estás escuchando porque seguramente tu internet está fallando. Ujú, El internet está mal, Miss. De ujú. rato en rato se entrecorta se le escucha entrecortado. Debe ser. Listo, pero no, recuerden que esto va a quedar grabado, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora sí. Una vez que ya nosotros hemos Se bota medido, mucho. una vez que nosotros hemos medido ahí en la zona donde nosotros vamos a aplicar en el hombro, entonces ahí
ya nosotros podemos ahí en esa zona, en ese punto, vamos a limpiar, ¿no? Vamos a limpiar. Acuérdense que la limpieza tiene que ser en forma espiral, del centro, desde ahí, desde ese punto, hacia afuera, sin retroceder. Ojo, no haciendo así toquecitos, porque eso de nada sirve. Tampoco como si estuvieran haciendo cariño, no. Del centro con una cierta fuerza, no tanta fuerza tampoco como para que irrite la piel, sino que nosotros tenemos que limpiar bien hasta que el algodón salga limpio, ¿ya? Muy bien, en forma espiral, sin retornar. Ya está. Entonces, cuando ya nosotros vemos que el algodón ya está limpio, ahí, solamente ahí podemos dejar de limpiar, ¿ya? Muy bien. Pero tenemos que limpiar bien, eso es básico. Es en forma de un círculo, ¿verdad, Miss? Sí, en forma espiral, del centro hacia afuera. Círculo viene a ser formando un círculo, no. Espiral significa del centro hacia afuera. Ok. Muy bien, ahí van a colocar su esponjita en el punto para que no sea necesario, como les dije, ingresar. Colocan en una mano la torunda de algodón, a diferencia de lo que es la vía intratérmica. Ahí sí deben tener su torunda de algodón, ¿ya? Ponemos cómoda a la persona, acuérdense, el codo flexionado, apoyado sobre el abdomen. Tenemos ahora sí nuestra jeringa, ustedes lo van a agarrar de la parte superior, como se ve ahí, ¿no? Como pueden ver, de la parte de arriba, para poder ingresar en un ángulo de 45 grados. Ángulo de 45 grados, de abajo hacia arriba, ¿ya? De abajo hacia arriba. No así, porque eso significaría que están aplicando a la vía intramuscular. Muy bien. Voy a aplicarlo con la mano derecha y la torunda va en la otra mano, ¿no? En la mano izquierda. La mayoría es diestra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar o hacer pliegue. Ya hemos retirado y hacemos pliegue en forma de arco en la parte superior, siempre verificando que el bisel esté hacia arriba. Ahí está, se hace pliegue, miren, y se ingresa de abajo hacia arriba, no así recto, sino formando un ángulo de 45 grados. Soltamos el pliegue, aspiramos para poder verificar si existe o está en un vaso sanguíneo y se ingresa no tan rápido tampoco, a una velocidad media, ¿ya? Una vez que ya se ingresó, se coloca el algodón, la torunda de algodón y se retira, ¿ya? Ojo, se retira y dejamos la jeringa. No la tengan en la mano porque pueden volver a hincar a su paciente. Y se presiona ahí por lo menos por 1 minuto. Listo, entonces ya saben, con una mano donde tienen la torunda de algodón se hace pliegue. Listo, ya está, ahí. Obviamente que cuando se aplica a una persona ya no se vuelve a tapar la aguja, se desecha en una botellita, se desecha en las cajas de seguridad, ¿no es cierto? Para evitar el problema de estar, pues, puede haber la complicación de que nosotros nos hinquemos. A ver, vamos ahora con otra zona que también se puede administrar por vía subcutánea. Vamos a ver. Acuérdense, se puede cargar lo que es la jeringa con la otra aguja, vuelvo a repetir, ¿no? Ya ustedes han visto en lo que es la zona del hombro. Sí, he apagado
la cámara. Ya, entonces ustedes ya han visto lo que viene a ser en la zona del hombro. Ahora vamos a otra zona. A ver, ahora vamos con lo que es la zona del muslo, que viene a ser una zona donde también se puede administrar lo que es la vía subcutánea. Nosotros sabemos que la zona del muslo va desde lo que es la ingle hasta lo que es la rodilla, ¿no? Nosotros vamos a utilizar la zona, como decía ahí, la cara anterolateral, ¿no? Dividimos en 3 partes, ojo, y la parte media, ahí donde estoy señalando, ahí es donde se utiliza la vía subcutánea, no arriba, no arriba del muslo, sino en la parte lateral y hacia afuera. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? En este caso, nosotros vamos igualito, limpiamos en forma espiral y del centro hacia afuera, ¿ya? Del centro hacia afuera. Listo. Una vez que ya hemos igualitos, agarramos la torunda, es la misma técnica, lo único que cambia viene a ser la zona. Colocan la esponjita en la zona lateral, ¿no? En la zona medio lateral. Y lo que van a hacer es ingresar. Hacen pliegue igual de la misma forma, hacen pliegue ahí. Hacen pliegue e ingresan en un ángulo de ¿qué? ¿En un ángulo de cuánto? 45, mis. 45 grados, ahí está. Ángulo de 45 grados, se agarra, se aspira para comprobar que no esté en un vaso sanguíneo y se inyecta, claro, muy bien, a esa velocidad. ¿La persona se puede aplicar en esa zona sola? Sí, se puede aplicar sola. En eso sí no hay ningún problema. ¿Ya? Se presiona, igual se deja presionando para evitar el sangrado. ¿Ya? Muy bien. Eso viene a ser en la zona del muslo. Acuérdense, ¿ya? Ahora vamos con la última zona. No vamos a utilizar la zona del tórax, definitivamente, ¿ya? Vamos a utilizar la zona del abdomen. A ver. En la zona del abdomen, ¿cómo es? En la zona del abdomen, nosotros vamos a descubrir solamente una parte, ¿no? La zona periumbilical. La zona periumbilical, de preferencia por debajo del ombligo, ¿no? Ahí.
en esta zona. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de tejido adiposo. Toda esa zona, cuando, como les dije, cuando la persona necesita tratamiento de manera continua, se utiliza en como las agujas del reloj, ¿no? La dirección de las agujas del reloj. Medimos aproximadamente unos 2 centímetros o 2 dedos al costado del ombligo, en la zona que tiene mayor tejido o panículo adiposo, ¿no? Limpiamos en forma espiral, igual, ya está. De nuevo, hasta que quede el algodón completamente limpio. Listo. Colocamos ahí la esponjita para poder colocar, ¿no? Tiene bastante tejido adiposo, el abdomen viene a ser una de esas zonas, ¿no? Listo. Igualito, hacemos pliegue, ¿ya? Nuestra torunda, no hay que olvidarnos de que la torunda debe estar en una de nuestras manos, en la mano contraria de donde agarramos la jeringa. Hacemos pliegue e ingresamos con bisel hacia arriba formando un ángulo de 45 grados. Ingresa, agarramos y aspiramos, ¿ya? Aspiramos para comprobar si está en vaso sanguíneo y lo que hacemos es inyectar. Colocamos el algodón sin presionar, retiramos la aguja en la misma dirección como ha ingresado y después cubrimos con el algodón presionando. Ojo, miren, ¿qué pasa a veces? Cambiamos de posición. ¿Y qué podemos hacer? Podemos lastimar lo que es el tejido. Entonces, ahí nosotros tenemos que, así como nosotros ingresamos en la misma dirección, así también tenemos que retirar la aguja. ¿Ya? Listo. Entonces, eso es En el ángulo, no me se pone y se retira también. exacto en el mismo ángulo, ¿no? Muy bien. Ujú. Ahora sí, ¿alguna pregunta? Se ingresa toda la aguja, ¿cierto? Sí, ahí sí ingresa toda la aguja, sí. No es como en la vía intradérmica que sí solamente el bisel ingresa, ¿no? Sí, dime. Siempre con el bisel para arriba, ¿no? Sí, el bisel hacia arriba. Cuando se inyecta, el bisel hacia arriba. Ujú. Ujú. ¿Alguna pregunta más? Profesora, le quería preguntar, ¿no ve esa parte donde inyecto en el músculo de la pierna? Del Le quería muslo, preguntar en el hombro, en el en muslo. el hombro la medida, Ajá, ajá, ya. en el hombro es la medida 4 dedos, ¿cierto? Ajá, Y acá exacto. en el muslo, esa parte no vi. Ya, ¿Cuánto es la medida? en el muslo se tiene que dividir en 3 partes. Nosotros desde la ingle hasta la rodilla medimos en 3 partes. Así como, ¿se acuerdan cuando medíamos Para la, para la intradérmica, el antebrazo? Lo dividíamos en 3 y lo que hacíamos era en la parte media. Nosotros vamos a inyectar en la parte media igual, ¿no? En este caso viene a ser en la parte media del muslo, pero no en la parte superior, o sea, en la cara anterior, sino en la parte lateral. la parte lateral, ¿no? Ujú, Ya, así. en esta vía subcutánea, profesor, ingreso toda la aguja, no en cualquier Sí, parte que le sí, apliquemos. sí.
Ya, profesora. Navarro dice está gordito. Pero así sea una persona delgada, fíjense, una persona delgada en el abdomen siempre tiene panículo adiposo, de todas maneras, ¿no? Siempre hay panículo adiposo. Ujú. No la escucho, mi. Licenciada, también se puede aplicar en la zona escapular de la espalda. Sí, también, por ejemplo, en la zona interescapular, debajo de los omóplatos, sí, ahí también hay buen tejido adiposo. Inclusive algunas personas, dependiendo de la contextura, ¿no? En la zona torácica también se puede aplicar. Ujú. En la zona del pectoral. Y en la vía subcutánea, la absorción siempre tiene que ser lenta, ¿verdad, licenciada? Sí, 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 eso sí. Porque de todas maneras, cuando ingresa a un tejido, como es algo extraño, es un líquido que no ha estado presente, entonces si nosotros lo aplicamos rápido, eso va a ocasionar dolor, ¿no? En cambio, pero tampoco podemos aplicarlo tan lento, porque si lo aplicamos muy despacio, la persona se desespera, ¿no? También. O sea, como les dije, a una velocidad media, pero la finalidad de colocar un medicamento por vía subcutánea es que su absorción sea lenta, se puede absorber lentamente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta más? Miss, yo no le entendí sobre eso del muslo. Ese mide de la parte de la rodilla hacia arriba, ¿verdad? Sí, en el muslo se divide en tres partes. Así como cuando hicimos la intradérmica, en el antebrazo lo dividíamos en tres partes y utilizábamos la parte media igualito, ¿ya? Ok, gracias. Ya, listo, Zapata. Muy bien, a ver, voy a tomar asistencia, ¿ya? A ver, Ayauca, ¿se encuentra Yauca? Buenas tardes, mis. En las noches, mis diré. Yauca se ha quedado en la tarde. Alvarado, Buenas noches, Miss, ¿cómo presente. estás? Muy bien. Amaranto, Sí, presente. listo, Amaranto. Ampuero, Ampuero, Arteaga, Bayona, Cabrera Barbosa, Mis. Presente, profesora. muy bien, Cabrera. Cabrera Símbala, Buenas noches, profesora presente. ¿cómo estás, Cabrera? Candro, Buenas noches, profesora presente. muy bien. Chanchari, Buenas tardes, profesora presente. listo, Chanchari, buenas noches. Chanta, Miss, buenas noches, presente. listo, Chanta, muy bien. Chávez, Sí, Chávez Cabrera no pudo ingresar. ya, listo. Muy bien. De repente tiene problemas con el internet. Chota, Mis buenas noches, presente. listo, Chota. De la Cruz Vargas, Dextre, Presente, Miss, buenas noches. ¿cómo está? Muy bien. Encinas, Presente, licenciada. Buenas noches. listo, Encinas. Espinosa Esparza, Farfán, Presente, mi buenas noches. ¿cómo está? Gamarra, Presente, Miss, buenas noches. muy bien. Guillén Medina,
Listo, Guillén, muy bien. Hernández Díaz. Presente, Miss. Buenas noches. Muy bien, Hernández. Herrera Varela. Jaimes Ulloa. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? Méndez Ruiz. Presente. Buenas noches, Méndez Ruiz. ¿Cómo estás? Mendoza. Mosqueira. Navarro. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? Nieto. Presente, Miss. Buenas noches. Listo, muy bien, Nieto. Quintanilla. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Quispetello. Ramos. Miss, buenas noches, presente. Miss, quería pedirle el permiso para mis compañeros. Bayona está con el COVID, la compañera Susan Esparza está sin internet y la compañera Méndez Ruiz Jacqueline también. Ya, ok. Listo, muy bien. Listo. Salguero. Salvatierra. Presente, Miss. Buenas noches, Salvatierra. Muy bien, Salvatierra. Santillán. Presente, Miss. Buenas noches. Muy bien, Santillán. Suárez Piñarreal. Torres Vargas. Miss, presente. Presente, Miss. Buenas noches. Ok, muy bien, Suárez, muy bien, Torres. Uribe León. Velázquez Corpus. Presente, Miss. Buenas noches. Muy bien, Velázquez. Vigo. Vilca. Villanueva. Buenas noches, profesora, presente. Listo, muy bien, Villanueva. Buenas noches. Zapata. Presente, Miss, buenas noches. Muy bien, Zapata. Morales Alvarado. Mori. Presente, Miss. Buenas noches. Morales Alvarado. Muy bien, Presente, Morales. Miss. Mori. Muy bien, Mori. Mori, presente. Miss, ¿me escuchó? Gracias, Miss. Sí, Morales, sí te escuché. A ver, Vázquez Reategui. Presente, Miss. Acá Vázquez Rategui. Muy bien. Listo. A ver, levanten la mano, por favor, los que no escucharon su asistencia. Ya. Uribe. Ya, listo, Uribe. ¿Quién más? Herrera. ¿Quién más? Ampuero. Ya, muy bien. Listo, chicos. Entonces, ya nos encontramos el próximo lunes, ¿ya? Para poder seguir avanzando. Recuerden que el día lunes sí les voy a evaluar lo que había quedado pendiente. Lo que es el examen, ustedes no llegaron a dar lo que es la vía oral, la vía sublingual, ¿no es cierto? ¿Cuál es la que no dieron? La verdad es que ahorita voy a fijarme, a ver. Esas vías fueron, Miss. No recuerdo, Miss. Ay, sí, hace tiempo que ya no les tomo examen. Sí, en eso sí tienen razón. A ver, vamos.
Aquí Por tengo. Navidad siquiera déjenos ahí. Todavía ni es Navidad, estamos a principios de diciembre. Se olvidó el Son las que examen. nombró, creo. Así, acá tengo ya preparado mi examen, solamente que no Son les he 4 llegado a días. tomar. Sí, son 4 días, exacto. Para que ustedes estén seguros y puedan estudiar, ¿ya? A ver, un ratito, aquí está. A ver. Acá está. Vía oral, sublingual, cutánea y ótica, ¿verdad? Esas son las que no han dado ustedes. Sí, no han dado. Sí, no han dado, porque está vacío el registro aquí. Lo que es la vía... Ajá, ya ven. No, esas sí dieron. La que falta entonces es la vía cutánea. Sí, la vía oral, cutánea y ótica. Sí, está bien. Vía oral, sublingual, cutánea y ótica. No se olviden, ¿ya? Entonces, esas son las vías que tienen que estudiar. Vía oral, sublingual, cutánea y la vía ótica. Para el día lunes, ¿ya? Queda pendiente todavía. Está fácil, está bastante sencillo, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, con esto finalizamos el día de hoy y ya nos encontramos el día lunes. Que tengan un buen largo fin de semana. Aprovechen el tiempo. Dios le bendiga, mis bendiciones. Muchas gracias. Cuídense bastante. Cuídese, Miss, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Miss. Chao, cuídese. Muchas gracias. Cuídense. Disfrute sus vacaciones. Fuera bueno que yo tuviera vacaciones. Yo todavía tengo que trabajar. Ustedes sí aprovechen en descansar para que regresen con fuerza el día lunes, ¿ya? Qué bueno fuera. ¿No? Fuera bueno. Hay que seguir nomás, para adelante.